estudiar su palabra, amados hermanos. Quiero invitarle a que vayamos allá a el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan en el capítulo 14. Y leamos del versículo 1 al 3. ¿Tenemos, amados hermanos? Juan capítulo 14, verso 1 al 3. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé el lugar, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fíjense, amados hermanos, siempre es interesante hablar de la esperanza, hablar de la promesa, de la buena noticia del Evangelio. Y en el Evangelio hay algo que es de agradable noticia. Y es precisamente que el Evangelio nos trae una esperanza. Nos da una esperanza. Y fíjense que cuando leemos estos versículos, cuando los apóstoles o los discípulos están junto a Jesús sentados en esa hora, antes de que pasara a ser entregado a los judíos para ser muerto, dice que hablando con ellos les dice: no se turben, no estén preocupados, no estén angustiados, no tengan conflicto en su corazón. Si ustedes creen en Dios, crean también en mí. Y en la casa de mi Padre hay mucho lugar para todos ustedes. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Pero ¿saben? Dice: yo voy a ir y voy a preparar un lugar. Y mire que cuando dice vendré otra vez, esa es una esperanza muy, muy importante para nosotros los cristianos. La esperanza que está sustentada en la promesa de Jesucristo. ¿Usted ha hecho alguna promesa, amado? ¿Alguna vez ha hecho un propósito? ¿A veces ha dicho: que voy a hacer esto, voy a tener este plan, voy a hacer aquella cosa? Te hacemos a veces promesas. Cuando éramos novios les prometíamos a la esposa: no, tú no, tranquila, tú vas a vivir como reina. A ti te vamos a dar todo, te voy a bajar las estrellas, te voy a bajar todo, ¿verdad? ¿Cuántas promesas le hicimos cuando éramos novios, ¿verdad? Y nosotros teníamos la intención de hacerlo, ¿verdad? Y también las hermanas, ¿no? No, tú vas a ser mi príncipe, mi rey, lo que tú quieras. Yo te voy a tener, mira, te voy a amar toda la vida. Pero las promesas son de buen corazón, tienen buenas intenciones, pero muchas veces esas promesas, por las condiciones, por el trabajo, por las situaciones, a veces no se dan. Y estamos acostumbrados a escuchar promesas, principalmente en este país donde hay promesas de políticos, ¿verdad? Ya va a bajar la gasolina, ya vamos a tener mejor salud, muchas promesas. Y aunque deseamos creer en esas promesas, sabemos a fin de cuentas que, bueno, esas promesas probablemente se cumplan. Si se cumple, qué bueno, si no. Y yo creo que por allá, amado hermano, de repente nosotros nos comenzamos a pensar que de igual manera es la promesa del Señor Jesucristo. Que cuando Él dice: volveré otra vez, vendré otra vez, estaré otra vez con ustedes, volveré, y no solamente volveré, sino que yo los tomaré a mí mismo, ya, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mire, la promesa es no solamente que viene, sino que nos toma y nos lleva. Y esa es una maravillosa promesa. Pero la pregunta es: ¿pensamos en esa promesa? ¿En esa esperanza? ¿Vivimos bajo esa esperanza?
esa buena noticia. En esta tarde quiero compartir con ustedes un tema que he titulado La promesa de la venida de Cristo. Porque Él lo prometió. Y tanto así que los cristianos del primer siglo creían tanto en esta promesa, que tenían esa visión puesta en la esperanza de la llegada de Cristo. Mire, ¿qué dice allá en 1 Corintios capítulo 16, verso 22, por favor? Mire qué es lo que dice Pablo escribiéndole a los corintios. Dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, sea maldito. El que no ame a Jesús sea maldito. Dice: el Señor viene. El Señor viene. Entonces, ¿cuántas palabras ve usted allá? En ese texto, ¿cuántas palabras dice? Después del punto, ¿cuántas palabras son? El Señor viene. ¿Sabe usted que en el griego hay una palabra que sintetiza esa, que es una palabra que viene del arameo? No sé, seguramente usted lo ha escuchado. De hecho hay mucha gente que utiliza hasta esa palabra sin entenderla muchas veces. ¿Ha escuchado de Maranata? O el Maranatá. ¿Sí? Eso significa el Señor viene o Jesús ven. ¿Ah? Maranatá. Sí, Maranatá. Así es. El que viene, que Jesús viene. ¿Y cómo vivimos en este mundo? Esperando la venida de Cristo. El mundo está esperando la venida de Cristo. El mundo está hoy viviendo marcado por el pecado, marcado por los placeres de la carne, por los placeres y por la vanidad de ese mundo. Y parece ser que esa esperanza es como la esperanza de un político. Muchas veces así vive el mundo, pensando que es la esperanza. Sí, lo dijo, pero quién sabe cuándo. De hecho, muchos piensan que eso de que dijo ya no va a pasar. Y otros piensan que sí. Fíjense que estaba yo revisando algunos datos y no sé si usted alguna vez leyó el libro o ha escuchado el libro de Caldo de Pollo para el Alma. ¿No? ¿No? Caldo de Pollo para el Alma es un libro que trae muchas historias, muchos textos, que lo que hacen es reflexionar a las personas, animarlas. Mire, ahí hay un texto muy interesante que se ha utilizado muchas veces para la predicación, porque habla más o menos de este concepto de el amor de Dios para el mundo. Y también habla de la confianza del mundo para con Dios. Y cuenta allá en un texto que ahí lo tengo, está un poquito chiquito, que fue escrito por Jack Canfield y Mark Bin Hansen, ¿sí? Que lo titularon como ¿Me vas a ayudar? ¿Me vas a ayudar? Así se lo tituló. Dice que en 1989 hubo un terremoto de 8.2 grados en la ciudad que se llama Armenia, y que ese terremoto mató a más de 30,000 personas. Y el terremoto fue muy impactante porque no tardó mucho tiempo, unos cuantos segundos, y acabó con gran parte de la población. Pero cuenta que entre todas esas personas que habían sufrido ese terremoto, había una familia que el padre estaba en casa mientras su hijo se había ido a la escuela, y de repente pasó el terremoto, vio que todas las cosas estaban bien en casa y inmediatamente se dirigió para la escuela, recordando en su mente algo que le llamaba en su mente, que le decía, que recordaba que él le había dicho a su hijo: pase lo que pase, siempre estaré contigo.
Y eso no se le quitaba en la cabeza. Pase lo que pase, siempre estaré contigo. Y dice que llegó a la escuela y cuando llegó a la escuela estaba totalmente destruida. Y entonces comenzó como pudo a sacar los escombros, pero el daño era tremendo. Y que comenzó a trabajar, a sacar los escombros, porque él estaba pensando en su hijo, en la promesa que le había hecho, de que él le dijo que pase lo que pase, estaría con él. Y entonces él estaba trabajando y llegó mucha gente y comenzó a ver los escombros y comenzó a gritar mucha gente, mis hijos y todo, pero todos estaban impactados. Pero él se metió y comenzó a sacar. De repente que llegan las autoridades, llegan los bomberos y le dicen, ¿sabe qué, señor? Sálgase de ahí porque hay gas, hay incendios, en cualquier momento esto va a explotar. Y por la magnitud del derrumbe es muy difícil que haya un sobreviviente. Y él nomás le decía, ¿quieren ayudar? Si me van a ayudar, adelante, vamos. Y sigue. Y los bomberos se quedaron allá, no entraban. Pero vino la policía y la policía quería sacarlo. Porque no podía estar allá. Usted es muy enojado, usted es muy alterado, usted puede provocar algo más grande. ¿Sabe qué? Sálgase de allá. ¿Me vienen a ayudar? ¿Van a ayudar? No, déjeme. Y comienza a sacar escombros. Dice que así pasaron 4 horas, 6 horas, 10 horas. 12 horas. Se cumplieron las 24 horas y él seguía. A las 34 horas, 35, todo el mundo le decía, ya déjalo. Ya nadie, ¿quién puede haber sobrevivido? Déjalo. Nadie te va a ayudar. Nadie te va a... Ya, vamos. Pasaron las 36 horas. Dice, pues si hubiera sobreviviente ya habría muerto. Llegando hasta las 38 horas, cuando de repente dice que escuchó la voz de su hijo que decía, papá, y él escuchó. Y entonces gritó su nombre, y entonces comenzó a sacar, y en un espacio pequeño logró abrir una parte, y vio a su hijo, y le dijo, soy yo, le dijo el niño, soy yo, papá. Estaba yo seguro que vendrías por mí. Estoy aquí, éramos 33, pero solamente quedamos 14. Y entonces le dijo, le estiró la mano y le dijo, ven, salte. Y le dice, no, papá, primero sácalo a mis compañeros, porque yo sé que tú no me vas a abandonar. Y sacó a todos y rescató. Esta es una historia anónima. Dice que no se sabe exactamente quién fue la persona. Es una historia que ha pasado, que se ha hablado. Pero esta historia se ha utilizado para hablar sobre la promesa hecha de un padre a un hijo, pero también de la confianza de un hijo hacia un padre. Que no importaba las condiciones en que estuviera, sabía que el padre iba a ir por él. Y también el amor del hijo hacia sus compañeros. Yo sé que tú no solamente vas a salvar a mí, sino vas a salvar a todos mis amigos. Fíjense que esto es algo muy interesante porque cuando leemos Juan 14, 1 al 3, habla precisamente de esto, de la promesa de Jesús que volvería, para que donde yo esté, ustedes estén. Dice que Jesús vino con un propósito. La palabra de Dios nos revela que Él vino con un propósito, porque Dios así lo tenía destinado, así lo había preparado. En Juan capítulo 3, 16, todos lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda. Jesús no solamente vino a rescatarnos, sino que Él vino a llevarnos con ese amor divino mostrado en la cruz. Y para poder llevarnos, para poder rescatarnos, tenía que haber hecho prácticamente lo que hizo el Padre. Quitar todos los estorbos, quitar todos los escombros. O sea, miren, si nosotros vemos la posición del Hijo,
El hijo estaba ya, tenía la confianza, pero el padre estaba haciendo todo lo necesario para limpiar el camino para llegar a la salvación. Y si pensamos un momento en ello, es Dios lo que ha hecho. Cada día limpia el camino para que nosotros podamos ser rescatados. Allá en primera de Pedro, capítulo 2 y verso 4, miren qué dice el apóstol Pedro, qué es lo que escribe. Acercaos a él, piedras vivas desechadas ciertamente por los hombres. Pero es 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Fíjense que el amor de Dios es tan grande que todo lo que impedía el acercarnos a Él, todo lo que podía impedir, y mire, ¿qué decía la gente? Ese niño está muerto. ¿Y sabe qué? Muchas veces de nosotros dijeron, ese está muerto, ese no tiene cambio, él nunca va a cambiar, él está condenado. La gente no creía, así como no ha creído en muchas veces en nosotros. Es más, la gente que está hoy alrededor de nosotros no cree. ¿Qué es esa locura que hablan? Ya dejen eso, dejen de hablar de Dios, ya olvídenlo, ya estuvo, se acabó, el mundo ganó. Sin embargo, por el amor de Dios, por la insistencia y la perseverancia de Dios, Él quitó todo lo necesario, todo lo que estaba estorbando para estar y poder tomarnos de la mano y poder rescatarnos. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo y lo llevó al madero y fue clavado en el madero y fue crucificado para rescatar, para limpiar todo aquello que había hecho separación entre Dios y nosotros. Ese pecado. El propósito de la cruz es el acto supremo de amor para rescatar a la humanidad. Él nos amó y fue a la cruz por ese amor tan grande. Juan 10:10. Porque el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Yo he venido para que tengan vida y para la que tengan en abundancia. Ese padre había llegado hasta ese lugar. ¿Para qué? Para rescatar, para sacar, para darle nuevamente vida a ese hijo. Porque él sabía que tenía que hacer lo necesario para rescatar a ese hijo, para regresarle la vida a él y a cuantos más. Así como ese padre fue obstinado y siguió ante todas las adversidades, porque Dios pudo haber dicho, ¿sabes qué? Ya olvídense de esta humanidad. ¿Cuántas veces Dios mostró su amor? Y cuando un diluvio limpió la tierra y otra vez. Luego escogió un pueblo y otra vez. ¿Y cuántas veces lo desecharon? Y todavía vino Jesús y otra vez. Así es como cuando dice, no se puede. Pero Él ha insistido para rescatarte a ti y a mí. Porque Él ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Por eso Él vino, por eso vino. Pero ¿cómo sé? ¿Cómo estoy seguro que tengo vida? Por el amor tan grande que Él ha manifestado. Y por la soberanía de Dios, que dice que nos amó cuando estábamos nosotros aún en pecado, muertos en nuestros delitos. Mire, Romanos capítulo 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor que ha mostrado. Ese es el amor que demuestra. Es la promesa que hizo. Voy a Padre, pero voy a volver. Vengo. Maranata. Vengo. Y donde yo esté, quiero que ustedes estén. Y no solamente lo dijo, ¿se acuerda que hasta lo oró? Y dijo, Padre, yo quiero que donde yo esté, ellos estén, para que vean la gloria que tú me dices. Es la promesa, es la esperanza, es el amor, es la muestra. Y es lo que Él va a hacer. Miren, gracias. ¿Qué es lo que nos separa? ¿O qué es esas cosas que tenía entre el Padre y el Hijo? ¿Qué había qué separaba en esa historia entre el Padre y el Hijo? ¿Qué es lo que separaba? ¿Lo qué? Los escombros, las piedras, todo eso. Y tuvo que quitarlo. Tuvo que cargar esa piedra y quitarlas. Y tuvo que levantar esas piedras y quitarlas. ¿Qué hizo Jesús? Tomó ese pecado, lo cargó sobre él mismo y lo llevó. Y dice allá en en 1 Corintios capítulo 15, verso 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Fíjense que si Cristo no hubiera resucitado, esas piedras, esa carga, no las hubiera podido quitar. Y entonces seguiríamos. Si el Padre no hubiera levantado esas piedras, ese hijo, ¿dónde estaría? Ahí, dentro del bogue. Pero Cristo resucitó. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Mire, gracias a Cristo logramos alcanzar la vivificación, la vida, regresar a la vida, volver a la vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2. Cristo es el que va y recoge todo y limpia todo para poder alcanzarnos, para rescatarnos. Miren. ¿Y qué es lo que hizo? Quitó la muerte. Sacó la muerte. Y mire qué dice en el verso 54. Y cuanto esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla de la victoria, ¿por qué pudo haber sido rescatado? ¿Por qué? Porque el Padre levantó la piedra. ¿Y dónde está? ¿Dónde está el poder de esas piedras? ¿Dónde está el poder de todo ese peso sobre los niños? ¿Dónde está? Ya no está, lo quitó el Padre. Así también, ¿dónde está el pecado? ¿Dónde está el peso del pecado para el cristiano? Ya no está, lo quitó el Padre. Lo cargó Jesucristo. Sorbida es cuando haya esa resurrección, cuando haya esa vida, cuando Jesucristo venga, entonces esta vida, esta muerte será acabada, ese poster enemigo será destruido. Y sabe, ya la promesa será cumplida. Así que tenemos una promesa, una esperanza
futura pero cierta, porque no lo prometió cualquiera, lo prometió Cristo. Juan capítulo 14:3 dice, y vendré otra vez, y vendré otra vez. Y eso debemos tener nosotros en cuenta. Va a venir el Señor. Va a venir. ¿Cuántas veces nuestra fe decae? ¿Cuántas veces se nos olvida? Imagínense, estando nosotros en esa, como ese joven, ese niño en el hoyo. Parece ingenuo, ¿verdad? Parecería, dijera, o sea, tal vez los otros comen, oye, estamos bajo cuántas toneladas de piedra. Han pasado 24 horas. Las tripas nos rugen. Los dolores nos dan. Todo lo que estamos lastimados. Mira, ¿cuántos ya se han muerto y no alcanzamos? Y mira el sufrimiento que se está viviendo en este lugar. Y tú sigues diciendo, mi Padre va a venir porque no me va a dejar. Mi Padre va a venir porque no me va a abandonar. Mi Padre me va a rescatar. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Ya mejor olvídalo. Amados hermanos, así somos nosotros los cristianos. Que a pesar de que las condiciones parecieran adversas, nuestra mente debe estar, mi Padre va a venir, me va a salvar, me va a rescatar, me va a llevar a donde Él prometió. Hechos 1:11 dice, desde el 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando a ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Ese mismo Jesús, ese mismo va a volver. Yo voy a volver. Vengo pronto. El mismo Jesús que dice allá en Apocalipsis 20:20, vengo pronto. Dice, pero es 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Y qué dice? Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Ven pronto, Señor. A veces se nos olvida que estamos allá, en ese hoyo, donde hay mucho sufrimiento, donde están pasando las cosas, y se nos olvida que tenemos una esperanza y esperamos que ya sea pronto. Ven pronto. ¿Cómo va a ser su venida? Porque fíjense que cuando hablamos de la venida de Cristo, muchas personas dicen, no, es que va a haber un rapto silencioso. De repente se van a ir, se va a llevar a la iglesia, va a ser silencioso. Muchos ya, por ejemplo, los testigos de Jehová, hablan de que ya Jesús vino en 1914, fue su presencia en 1914, y ya se hizo presente y está reinando en los cielos a partir de 1914, ya su segunda, creo que ellos hablan hasta de una tercera venida, pero ya su presencia, ese venir pronto ya sucedió en 1914, fue algo que solamente lo supieron ellos, los testigos de Jehová. A pesar de que habían dicho que iban a tener allá, iba a resucitar Moisés,
Abraham, Jacob, todos estos patriarcas iban a resucitar. Incluso hicieron una villa donde iban a estar los patriarcas, ya lo construyeron, la cual pues nunca se habitó, porque hasta el día de hoy no ha pasado a vivir para allá Moisés, ni Abraham, ni Jacob, no están ellos, todavía no lo habitan, pero ahí se construyó esa villa. Y cuántas promesas falsas hicieron los testigos de Jehová de que Jesús venía. Ahorita ya le cambiaron, ahorita ya vino, pero nadie lo vio. Y la Biblia dice, Apocalipsis 1:1, en cuanto a su venida, Apocalipsis 1:7, si alguien lo tiene, lo puede leer, si no lo leo yo. He aquí, dice, que Él viene con las nubes. Como dijo Hechos 1:11. Así como lo vieron venir, así vendrá del cielo. Así como lo vieron venir, así vendrá. Pero ¿qué más dice? Apocalipsis dice que todo ojo le verá. No, todo ojo testigo de Jehová lo verá. Y lo va a ver espiritualmente. Eso nada más. No, así hay que cambiarla ya porque no coincidió. He aquí vienen con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Quiénes son los que le traspasaron? ¿Se acuerdan que le traspasaron a Jesús? Todos aquellos que le mataron. O sea, ¿y cómo lo van a ver si ellos están muertos? Es que mira, aquí hay una confusión, no lo puede ver. Es simbólico. Por eso hay que ir ajustando las piezas. ¿Qué pasa? Dice, en primer lugar, todo ojo lo verá. Y hasta los que lo traspasaron lo verá. Pero no solamente ellos, no solamente los judíos, no solamente un linaje, no solamente un grupo, no solamente la iglesia, no solamente un grupo, dice, sino todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Toda la tierra, todo el mundo, toda la humanidad lo verá. O sea, no es un acto silencioso ni oculto. En Mateo 24:7, cuando le hacen la pregunta, ¿cómo será tu venida? En 24:27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Miren, ¿cómo va a ser la venida del Hijo del Hombre? ¿Sabe? Cuando sale un relámpago dice que se ve de un punto hasta el otro punto. Todo, se ilumina todo el cielo, ¿verdad? Se ilumina todo el cielo. Todos lo verán. Así que esta aseveración de que va a ser solamente, o que ya vino, que está oculto, o que tal vez vendrá, que va a haber un arrebatamiento del pueblo de los ¿cómo se llama? De los cristianos así ocultos, eso no está. Dice que vendrá y vendrá. ¿Y cómo viene? Miren cómo viene, verso 24-31. Aquí mismo dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a los escogidos de los cuatro vientos desde un extremo hasta el otro. Miren, ¿cómo vendrá? ¿Cómo vendrá? Vendrá, dice, desde el 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre del cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo hasta el otro. O sea, esta venida del Señor va a ser algo que se va a ver y se va a escuchar. Trompeta fuerte, o sea, una voz de trompeta, o sea, quiere decir una voz de mando tremenda,
Y dice que con todos los ángeles del cielo. ¿Pero qué? Mire cómo vienen. O sea, viene acompañado de todo su poder, de toda su gloria. Mire, 1 Tesalonicenses, ¿para qué viene el Señor? 1 Tesalonicenses, vamos a ver primero el capítulo 4. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Y el verso es el verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ya estaremos siempre con el Señor. Fíjense, es una acción donde Jesús va a llegar sus ángeles, va a ser voz. Dice que se van a resucitar los muertos, los primeros. No son, dice que son los únicos. Los primeros que van a resucitar, ¿quiénes son? Los muertos en Cristo. Los hermanos que han muerto en Cristo van a resucitar primero. Y los cristianos que estemos vivos seremos llevados juntamente con Él al cielo, a las alturas. Fuera, hemos levantados al cielo, donde estaremos con Él para siempre. ¿Pero qué? Miren, vaya viendo la imagen. Miren, todo ojo le verá. Será como el relámpago que viene de un lado para otro. No es un evento que solamente se va a hacer oculto, que va a ser que no se va a dar cuenta a uno, sino que va a ser un evento que se va a ver todo el mundo. Y dice que va a haber lamentación de muchas personas, pero también va a haber gozo para otras personas. Miren, 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 7, dice: y vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Dios Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Fíjense, dos grupos. Viene Jesús a hacer juicio, a dar pago a los que no conocieron a Dios, a los que no obedecieron el evangelio, los cuales van a padecer pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios. Pero también viene a retribuir a aquellos, dice, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído. Eso es para aquellos que hayamos permanecido fieles en Él como cristianos. Fíjense que ese poder, esa manifestación que se va a dar, es algo que se muestra y que no va a ser algo simplemente algo oculto o que ya pasó, sino que es algo que va a suceder. ¿Para qué? Viene para juicio, pero también viene para restauración, para poder. Mire, ¿qué dice Primera de Corintios capítulo 53? Vamos a ver esa Primera de Corintios capítulo 15, verso 51 al 53. Mire, recuerda, hay unos que van a resucitar, otros que van a ser llevados al cielo, ¿verdad? Pero ¿cómo va a ser esto? Mire qué dice,
estamos atando todos los puntos, ¿verdad? Estamos viendo todo lo que dice. Todo ojo le verá, todas las naciones lo verán. ¿Por qué todas las naciones lo verán? Porque hay gran levantación, porque viene, trae juicio. Porque trae juicio, porque va a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio, pero los que sí lo obedecieron van a ser glorificados, va a ser glorificado por ellos. ¿Sabe qué? Esos, miren, pero unos van a resucitar y otros van a estar vivos cuando Él venga. Y miren qué dice 15:51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, no todos seremos muertos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final, trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que fue escrita: sorbida la muerte en victoria. Fíjese, vea, cuando venga el Señor Jesucristo con sus ángeles en el cielo, cuando ese que sea como un estruendo que pase de lugar a lugar, donde todo ojo lo verá, todas las naciones lo verán y harán lamentación. ¿Por qué? Porque viene a traer retribución, paga, para aquellos que no conocieron a Dios y que no obedecieron el Evangelio. Pero los cristianos que obedecimos, dice que Él resucitará primeramente los que murieron en Cristo. Así que, pero tanto los que resucitaron como los que estén vivos, dice que en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, dice que seremos transformados. Para que este cuerpo de corruptible, este cuerpo que se echa a perder, este cuerpo que se descompone, este cuerpo sea transformado en un cuerpo incorruptible. Y cuando esto suceda, entonces la muerte ha sido absorbida. ¿Y dónde está la victoria? ¿Dónde puede matar la muerte? ¿Qué puede hacer? ¿Qué poder tiene la muerte con un cuerpo incorruptible? Para una promesa, ¿qué? Eterna, incorruptible en los cielos. O sea que solo lo incorruptible puede recibir herencia de lo incorruptible. ¿Se da cuenta cómo? Entonces, la promesa del Señor, vengo pronto, es una promesa, es todo lo que va a hacer. Mire, imagínese usted, estamos allá en el Woyo, estamos sufriendo, parece que ya no hay esperanza, ya se están yendo las horas, estamos allá, la gente está sufriendo, los compañeros están sufriendo y parece que no hay nada. Y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ¡pras!, se abre ese último bloque y entra la luz. Y vemos, y ahí está el Padre metiendo la mano para rescatar. Imagínense ese momento, es exactamente algo así como, qué hermoso. ¿Cómo sentiría usted fuera ese joven metido allá? Y de repente escucha que se abre, que salta la luz y aparece y dice: hijo mío, aquí estoy. ¿Qué sentiría usted, hermano? No es comparable a lo que vamos a sentir el día que el Señor comience, toque trompeta. El Señor, así como el rayo pase de un lado a otro y todo ojo lo vea. No se va a comparar. ¿Sabe? Y va a haber una reunión con Él. Estamos allá en 1 Tesalonicenses, quedamos en 1 Tesalonicenses 4, ¿verdad? 4:17. Dice: y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Dónde lo vamos a recibir? En el aire. Muchos dicen, es que va a venir el Señor a la tierra. El Señor, nuestro Señor Jesucristo no está lejos, está en nosotros, no nos ha abandonado. Cuando dice que va a venir, es para el juicio. No es que no esté con nosotros, es que Él está ausente y que no sepa de nosotros. Él está en nosotros, Él está con nosotros. Su Espíritu Santo está con nosotros. Nuestro Dios nos escucha, nos ve.
Así que, miren, Apocalipsis capítulo 6. Y es que vamos a ir rápido porque si no se nos va a ir el tiempo. 6. Al 17. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondeos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Para unos va a ser gran gloria, para otros va a ser gran tristeza, gran lamento, gran temor. ¿De qué grupo quiere estar usted, hermano? Esa promesa que vengo pronto. Esa promesa que voy a la casa a preparar, pero vengo para tomarlos. Es una promesa que es bastante completa, fuerte, que deberíamos nosotros analizarla, si en verdad estamos esperando y preparándonos para ello. ¿Por qué? Porque esta esperanza debe traer preparación y vigilancia. Debe prepararnos para vivir conforme a esa venida. Imagínense ese niño que en vez de estar atento a aquel momento, al llamado del padre, al grito, a gritarle: aquí estoy. El niño dice: no, tarda en venir mi papá. ¿Sabes qué? Voy a echarme un sueño. Voy a dormir. Y el papá gritando: oh, hijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Hey. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama el hijo? No le dijimos, ¿eh? No dijimos cómo se llama el hijo. Mire, imagínense: Cecilia, Alfredo, Juan, Ricardo. Ricardo está dormido. Mire, imagínense que ese padre al llamar, él no hubiera escuchado contestación, porque está dormido. Por eso tenemos nosotros estar preparados, pendientes. Mira qué dice segunda de Pedro, y ahorita vamos a leer segunda de Pedro. Vamos a hablar un poquito más de segunda de Pedro, pero vamos a hablar este pedacito nada más ahorita. Capítulo 3, verso 11 al 14. Mire, ¿se ha preguntado por qué dice la palabra de Dios que estaremos, lo recibiremos en el aire? ¿Se ha preguntado por qué dice lo recibiremos en el aire? No sé. Así lo dice, ¿verdad? ¿Cómo dice? Dice que los muertos de Cristo resucitarán y nosotros seremos transformados y seremos arrebatados y los recibiremos en el aire, ¿verdad? Y ahí estaremos con Él para siempre. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice Pedro? Verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo debéis andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida de Dios, en el cual los cielos extendiéndose serán deshechos y los elementos serán quemados y se fundirán? Pero nosotros estaremos según su promesa, esperamos según su promesa cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles y en paz. Mire, ¿cómo debemos estar? Procurar ser hallados, irreprensibles, sin mancha. ¿Y en qué? Y en paz. Mire que, ¿por qué? Porque el día del Señor viene. Mire qué dice el 10. Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella serán quemadas. Claro, todo esto que vemos, hermanitos,
Todas estas cosas maravillosas. Mira, ese carro tan hermoso que se acaba de comprar, hermano, que, hombre, que es último modelo. Esa casa que acabamos de ampliar a 3 niveles y que le pusimos, ¿qué es? Bueno, ya están comenzando, ya me quieren callar, dice. Todas esas personas, todas esas casas que se han hecho, así hermosos, los edificios, todo eso, dice el Señor que todo eso será quemado. Por cuanto todo esto va a ser hecho, debe ser desechado. Mire, va a ser desechado. ¿Qué se desecha? Lo que no sirve, lo que no tiene valor, se desecha. ¿Cómo es que nosotros no debemos estar andando en santa manera y manera de vivir esa manera piadosa? Mire, es necesario no endurecer nuestro corazón, no permanecer fieles al Señor, porque tenemos esta promesa, porque el Señor dijo, voy a la casa de mi Padre y volveré, y os tomaré y estarán conmigo. Esa es una buena noticia, hermano. Esa es la buena noticia que trae el Evangelio. Para todos los que obedecimos el Evangelio, para todos los que permanecemos en el Evangelio, para todos los que perseveramos en el Evangelio, esa es una buena noticia. Como ladrón en la noche, no sabemos ni la hora ni el día. Pero lo que esperamos, como dice, pero nosotros esperamos según su promesa, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales more la justicia. Un lugar totalmente diferente a lo que tenemos hoy en este mundo. Donde ya la muerte no tenga poder. Donde el pecado no existe. Porque, como termina diciendo el Señor, allá en Apocalipsis, dice allá en el 20:10, dice, y el diablo que engañaba fue lanzado al lago de fuego, y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Mire, y dice que en el 13, dice, en el verso 13, y el mar entregó sus muertos, y los que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron sus muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mire, ese es el juicio que viene, el dar retribución del Señor. Y los que no estaban inscritos en el libro de la vida, los que no obedecieron el Evangelio de Jesucristo, los que no conocieron, recibirían pena de eterna perdición. Pero nosotros esperamos ¿qué? Una tierra, un cielo nuevo y tierra nueva. Y dice allá en el 21, y vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Mire, ¿qué va a pasar con este mundo? Aunque ¿cómo se llama? Aunque este grupo de ahí de más, muy más lejos, bueno, no, el grupo ahí de los falsos testigos, dicen que van a vivir en esta tierra. Pero la Biblia dice, ¿qué pasa con este mundo? ¿Qué pasa con esta tierra? ¿Qué dice la Biblia? Dice, se quemará. Ah, es que se va a quemar. Cree que como un campo como si fuera un campo de sembradío, ¿no? Lo quemas y ya vamos a volver a sembrar. No, dice la palabra de Dios. Bueno, ahí dice que serán desechos. O sea, no sirve. Pero aquí dice, la primera tierra, dice el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existe más. Todo eso ya pasó. Este es un cielo nuevo, no es una tierra renovada, es un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Donde qué? Habita la justicia de Dios. Y dice ahí en el verso 3, y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido.
Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mire, ¿qué dijo el Señor Jesús? Dijo: para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Señor, quiero que ellos estén en la gloria que yo tenía contigo. Ahí mismo. La promesa es estar con Jesús para siempre. La promesa es estar en los cielos para siempre. La promesa es estar en este cielo nuevo y esta tierra nueva para siempre, donde no existe la muerte, donde no existe el dolor, donde no existe el llanto. Y esa es la promesa de Juan capítulo 14, verso 3. La pregunta es, nuestra fe es tan grande, nuestra confianza es tan grande para decir: tú lo prometiste, Señor, y sé que tú vendrás por mí. No nos olvidarás. Aunque las cosas sean difíciles, aunque las cosas sean complicadas, aunque las cosas se pongan a punto de desfallecer, yo sé, Señor, que tú vendrás por mí. Qué hermosa buena noticia tenemos. Amados hermanos, en Colosenses capítulo 3 dice lo siguiente, y por eso tenemos que pensar en ello siempre. Si pues habéis resucitado con Cristo, si en verdad tú estás inscrito en el libro de la vida, si tú te has arrepentido, si te has bautizado, si eres miembro de la iglesia de Cristo, si eres un cristiano, si es para ti la promesa, si tú estás esperando la venida de Cristo, si tú pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué debes hacer? Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra, y poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida. ¿Dónde? Con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Él venga, entonces la vida que esté escondida, que la tiene Él, porque Él es nuestra vida. ¿Por qué? Porque seremos revestidos, porque seremos transformados, porque lo corruptible cambiará a incorruptible, porque todo ojo le verá. ¿Por qué? Porque traerá galardón para el que fue fiel hasta la muerte. ¿Por qué? Porque toda la promesa que hizo Jesús ese día en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se les hubiera dicho: mas voy a preparar lugar, y si me fuere, volveré y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes estén. El Evangelio, no, hermano, el Evangelio es lo más hermoso que Dios pudo haber dejado al hombre. Es la esperanza de estar con nuestro Padre, aún en medio de que todo se haya derrumbado, aunque todo se haya caído, aunque parezca que estamos en lo más oscuro, en un hueco, adoloridos, golpeados y maltratados. Aunque a pesar de que veamos que la muerte está a nuestro alrededor, aunque veamos cómo la gente se está muriendo, aunque veamos todo destruido, sabemos y tenemos la esperanza que un día se abrirán los cielos y escucharemos esa trompeta, y el Señor vendrá para dar pago a todos por nuestras obras, sean buenas o sean malas. Esto es el maravilloso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que nos dejó una esperanza, una promesa que no debemos olvidar. Dios bendiga su palabra.